Buenas tardes, hermanos. Que la paz de Dios sea en cada uno de nosotros. Bienvenidas las que están, bienvenidos los desencarnados, que seguramente estamos más que encarnados, agradeciendo a Dios por estas oportunidades. Y Mirta se excusa porque no se sentía bien, entonces tuvo que ir a descansar, así que por eso me tocó. Así que el hermano Valito, muy gentilmente, Valito con cariño, pero en realidad él se llama Valito. Él pertenece al grupo espírita Génesis 2000, entonces que desde hace tiempo está planificado que cuando íbamos a venir, él se ofreció muy gentilmente darnos un tema hoy de estudio. Entonces, así que vamos a escuchar con mucho gusto a Valito, sin antes oír la oración inicial que nos la va a dar doña Elvia, ¿será? La oración inicial, ¿puede? Porque tiene el nombre de la... El Gerosbaldo, amiga madre. Pero le dijimos Valito. El cariño. Sí. Entonces, ahí lo conocemos cuando fuimos en 2019. Y él conoce Honduras, conoce Randí, conoce Villasanta, conoce mi aldea, la conoce. Sí. Tuve la oportunidad de conocer en 2005, ahí muy bonito, muy lindo, de verdad. Sí. Pues bienvenido. Así que, muy trabajador. Así que yo creo que ya empezamos, ¿verdad? Empezamos nosotros. Bueno, pongámonos de pie y que ya nos haga la oración inicial. Todo el respeto y el amor a Dios, nos vamos a dirigir a Él para agradecerle esta gran oportunidad de recibir esta charla que nos va a servir de mucho según nuestra voluntad para nuestro progreso. Padre Celestial, Dios de amor y de bondad, te damos gracias infinitas por habernos permitido venir a este país donde encontramos paz, amor, ese amor y esa fe que el hermanito José Pedro de Betancourt nos ha inculcado. Gracias, Padre Celestial, porque hemos disfrutado estos estudios maravillosos. También, Padre amoroso, te pedimos con todo nuestro corazón que nos ayudes a progresar y a comprender el estudio de la ciencia espírita cristiana que nos enseña de dónde venimos, a qué venimos y hacia dónde vamos. Te pedimos también bendigas a todo este país y a nuestro hermano que tan noblemente nos va a impartir esta charla y que nos ayudes, Padre Celestial, a tomarla muy en cuenta y a practicarla. Bendice a todos los que presentes y que Dios cuide de sus hogares y que nos permita poder regresar. Padre eterno, todo esto te lo pedimos en nombre de nuestro hermano mayor, Jesús el Cristo. Así sea. Bienvenidos, muy buenas tardes. La verdad que el tema del día de hoy que vamos a tocar se llama Bienaventurados los pobres de espíritu. Como bien decía, mi nombre es el Gerosbaldo Amiga Morales, me dicen Valito.
todo cariño, de verdad es un placer tenerlos acá en esta su casa, Guatemala también, porque también nosotros hemos sido bien recibidos allá en Honduras, sentimos ese cariño y es una convivencia muy especial. Yo pertenezco al Grupo Espírita, Asociación Espírita Génesis 2000. Nuestra intención de ahora es lo que es preciso entender por pobre de espíritu, porque en determinado momento vemos acá, los hombres de ciencia y de espíritu, según el mundo, generalmente tienen tan alta consideración de sí mismos y de su superioridad que miran las cosas divinas como indignas de su atención. Cuanto más nosotros nos vamos dando cuenta con nuestros hermanos científicos que van analizando, que van observando, por ejemplo, los astros, el universo, van adentrándose los médicos a través de los átomos, a través de los músculos, a través de la sangre, y vamos observando cada vez más. Lastimosamente llega un momento dado en que se creen dioses, porque como ellos salvan nuestras vidas, es un ejemplo. Mi respeto a todos los médicos porque de verdad salvan nuestras vidas, pero son intermediarios entre ambos planos. Y además, qué bonito sería que nuestros hermanos científicos de todo tipo comprendiesen tanto la parte material como la parte espiritual. Entonces, esa función se comprendería mucho mejor y se entendiera por qué en determinado momento nosotros atravesamos ciertas crisis, ciertos problemas que los médicos no entienden. Y que nosotros vemos y verificamos, pero cuando nos están examinando, no entienden por qué. En los exámenes no aparece nada, pero nosotros estamos convulsionando, nosotros estamos en una situación muy crítica, muy difícil. Eso significa que hay una parte espiritual que no se puede detectar materialmente. Pero lo que sí nosotros tenemos que tomar en cuenta, acá los hombres de ciencia tienen que ser humildes. Todos nosotros tenemos que bajarnos y darnos cuenta que tenemos esa capacidad, que nuestro Padre, que es bondad, que es amor, que es justicia, nos permite entenderlo. Por eso nos hizo sencillos e ignorantes. Porque conforme nosotros vamos avanzando, nos vamos dando cuenta de la magnanimidad del universo y nos vamos dando cuenta de todo lo maravilloso. Y el poder compartir aquí con ustedes, se siente esa energía muy agradable, muy grata. Y acá también nos dice, concentrarse en su persona no pueden elevarse hasta Dios. Esa tendencia a creerse superiores a todo les conduce muchas veces a negar lo que, estando por encima, podría rebajarles y negar hasta la divinidad. Como yo soy mayor que los demás, no me permito ver a Dios porque no está a mi alcance. Nosotros en un momento dado nos vamos dando cuenta que nuestra mente es infantil. O sea, porque nosotros no nos damos cuenta, no percibimos que primeramente nuestro Padre nos hace sencillos para que podamos nosotros ir progresando. Pero quien es más sencillo, más comprensible, cuanto más conocimiento vamos adquiriendo, nos vamos dando cuenta que nos falta mucho más. ¿Y para qué nos sirven las encarnaciones? Nos sirven precisamente para mejorar, para progresar y para ser perfectos. Y algunos dicen, ¿cómo nosotros vamos a ser perfectos y felices? Si mire tanta infelicidad, tanta injusticia, tantas cosas que se ven en el mundo y no es posible y no es comprensible. ¿Por qué Dios es injusto? No es injusto Dios. Nosotros porque nosotros como nos creemos superiores a los demás, pensamos que Dios es injusto. Pero cuando nosotros nos ponemos a analizar vidas pasadas, ¿qué hicimos nosotros en la vida anterior a esta? O muchas vidas anteriores, 200, 300, 400 años atrás. Pero ¿es posible que nosotros paguemos el daño que se hizo anteriormente? Sí, porque está ahí almacenado. Entonces, en la siguiente encarnación, cuando yo voy a volver, no voy a pagar lo que debo, no. Todo dependerá de nuestros hermanos que hacen un cronograma, que determinan qué es lo que más conveniente nos va a tocar a nosotros para pagar en esta encarnación, y quizás va a ser una pequeña parte. Cuando nosotros vamos a pedir un préstamo al banco, tenemos que pagar, y con unos intereses impresionantes. Por lo menos aquí en Guatemala son altos los intereses y a veces se pierden las casas. Pero el Padre es más bondadoso, más bueno, más amoroso, que nos brinda oportunidades, y aun cuando nosotros hayamos sido sinvergüenzas, nos da oportunidades para corregir. De verdad. Aun cuando nosotros hayamos cometido los peores errores, lastimosamente vemos actualmente en nuestro medio, al otro lado del mundo,
¿Qué pasa con Ucrania? ¿Qué pasa con Rusia? Son nuestros hermanos que están sufriendo más de 2 años. Y nuestros hermanos de Israel y de Hazán, que llevan 6 meses. O sea, eso entristece, pero por eso nos toca a nosotros transmitir esas vibraciones positivas para ellos, porque nos toca, porque son nuestros hermanos. Dice acá: o se consienten en admitirla, le disputa uno de sus más bellos atributos, su acción providencial sobre las cosas de este mundo, persuadidos de que solo ellos bastan para gobernarlo bien. Lo que platicábamos anteriormente, como ellos se queden superiores, solo ellos pueden gobernar al mundo. Y por eso vemos en los diferentes países, y no estoy queriendo hablar de política, pero vemos en nuestros países como muchos de nuestros hermanos se queden tan inteligentes que quieren gobernar nuestros países por mucho tiempo. Eso sí, la responsabilidad que se va adquiriendo, porque nos toca a nosotros dirigir, como nuestro Maestro Jesús de Nazaret, correctamente a las ovejas. ¿Por qué? Porque está en nuestro grado de la oportunidad para poderlas dirigir correctamente. Entonces, lastimosamente, muchos no lo hacen así. Dice, tomando su inteligencia por la medida de la inteligencia universal y juzgándose aptos para comprenderlo todo, no creen posible nada de lo que no comprenden. Cuando han pronunciado su sentencia, la tienen por inapelable. O sea, como no lo comprendo, no me interesa. Entonces, es muy lógico. Nosotros tenemos que ser humildes, saber que tenemos una limitación en conocimiento, pero por supuesto, teniendo la oportunidad primeramente de adquirir el conocimiento, de poder estudiar, de poder analizar, de poder observar a nuestros grandes hermanos que han investigado durante siglos determinados puntos de diferentes partes de la ciencia, entonces le agregamos dentro de ese estudio la parte espiritual y nos completamos. Pero como nosotros somos muy materialistas, lastimosamente, creemos nosotros que no nos va a interesar, porque lo material es lo que interesa, el consumismo. Actualmente en nuestro querido país se compra, y compremos, y nos llenamos físicamente, y espiritualmente, ¿cómo estamos? Seguimos. Entonces, nuestra intención, yo no estoy en contra de las compras, de ninguna manera, pero que sepamos qué es lo que vamos a comprar, si nosotros lo vamos a utilizar para bien o para mal. Hace algunos años yo le comentaba a unos amigos en la institución espírita que yo compré una lamparita que me encantó, bien linda. La tuve por 7 años y nunca le compré el foco. Pero te lo juro, de verdad. Entonces uno dice, porque uno dice, ah, qué bonita, entonces me la compro, pero solo para tenerla y ya se pasó la emoción de haber comprado. Y no le puse el foco. Entonces, yo ahí, perdón. Y este está extraído del Evangelio según el Espiritismo en el capítulo 7, página 5. Dice, si se niegan a admitir el mundo invisible y un poder extrahumano, no es porque eso esté por encima de su capacidad, sino porque su orgullo se subleva a la idea de una cosa que no pueden dominar y que les haría descender de su pedestal. Conforme van creando esos puntos y que más altos y más altos, mucho ojo. Cuanto más nosotros vamos elevando a estos seres, cuando caigan, el golpe va a ser fuerte. Y mucho cuidado, aquí no estamos tomando en cuenta esto, pero mucho cuidado con los medios, porque en determinado momento, sin nosotros quererlo, a veces porque los amamos, los queremos tanto, los elevamos, y ahí es donde nosotros tenemos que ser humildes y sencillos, cuando tenemos la capacidad de ser intermediarios entre ambos planos de la vida. ¿Por qué? Porque todos somos iguales. Solo que el hecho de tener una mediunidad significa que tenemos más posibilidades para poder ayudar más, pero hay una razón de ser en el pasado. Entonces nuestro Padre nos está brindando la luz necesaria para que nosotros sigamos aprendiendo. Dice, por eso, ellos solo tienen sonrisas de desdén para todo lo que no es del mundo visible y tangible. Se atribuyen mucho de espíritu y de ciencia para creer en cosas, según ellos, buenas para las personas sencillas, teniendo por pobre de espíritu a todos los que las toman por lo serio. ¿Por qué nuestro Maestro Jesús viene y busca a pescadores, hombres simples, trabajadores, humildes, pero una integridad, pero un trabajo constante, un deseo de servicio, de apoyo, de ayuda?
Una disciplina de entrega. Claro, en su momento, cuando pasó lo de Pedro, que lo niega, él se siente muy triste, pero aún así le había anticipado el Maestro Jesús que le iba a negar. Pero sabía que porque nosotros estamos en cierto grado evolutivo, de pequeñitos, todavía nos hace falta madurar. Entonces nosotros tenemos la oportunidad de ir aprendiendo, a ir enriqueciéndonos, y por eso en determinado momento aquellos que tienen mucho conocimiento, entre paréntesis, nos miran con desdén. Eso es para los tontos. Pero cuando nos damos cuenta, aquellas personas que van investigando, van auscultando, se van entregando, nosotros vamos conociendo y adentrándonos a la espiritualidad a través del libro de los Espíritus que nuestro querido hermano Alan Kardec codifica, vamos entendiendo mucho mejor este punto. Esto es del Evangelio según el Espiritismo, capítulo 7, página 106. Diciendo que el reino de los cielos es para los sencillos, Jesús quiere decir que nadie es admitido en él sin la sencillez de corazón. Simple. Seamos sencillos. Hagamos las cosas con el corazón. Sigamos haciéndolas con el corazón. ¿Pero vamos a decepcionarnos por las personas? Sí. ¿Cuántas veces? Casi todo el tiempo. Pero tenemos que analizar que nuestros hermanos en determinado momento tal vez están distraídos y por eso nos hieren, nos lastiman. Entonces nosotros que tenemos más conocimiento no significa que salgamos en caballo blanco, como decimos en Guatemala, sino que los comprendamos, que los perdonemos, que los amemos. Nuestros papás, cuando ustedes también que son papás, mamás, y están viendo a los niños que hacen travesura y travesura, los consienten, los cuidan y dicen, no hagas esto, te vas a golpear. De la misma manera nuestro Padre, ya siendo nosotros adultos, ya siendo nosotros conocedores de la doctrina, pero caemos en ciertas circunstancias que no debiésemos de haber caído, pero que nos indican en la oración y en la vigilancia constante en el día a día. Dice que el ignorante que posee estas cualidades será preferido al sabio que cree más en sí que en Dios. En todas las circunstancias coloca la humildad en la categoría de las virtudes que nos aproximan a Dios y el orgullo entre los vicios que nos alejan de Él. Cuando más nosotros somos humildes, no es cuestión de la vestimenta, es cuestión de poder nosotros entender. Si nos golpean, pues ahí estamos, para servir. A veces en determinado momento decimos, no puedo estar con estas personas, ¿cómo me golpean? ¿Cómo me lastiman? No lo entiende. Pero si yo lo entiendo y yo sé por qué yo estoy con ellos, para poderles servir y ayudar, eso es diferente. Por supuesto, nuestro Padre va a determinar y nos va a juzgar acorde a la intención que cada uno de sus hijos tiene. Nosotros, si nuestra intención es realmente ayudar al prójimo, o nuestra intención es que los demás nos miren cómo estamos sirviendo a nuestro prójimo. Si nosotros pretendemos que nos miren, ya obtuvimos lo que queríamos, solo apariencia. Y cuando nos damos cuenta del conocimiento de la doctrina espírita, no es cuestión de apariencia, sino de profundidad y de asimilación y de aprendizaje constante. Dice, y eso por una razón muy natural, puesto que la humildad es un acto de sumisión a Dios, mientras que el orgullo es rebelarse con Él. No nos rebelemos. Tal vez en un momento dado nosotros nos sentimos defraudados por ciertos acontecimientos, pero yo les comentaba anteriormente, si tenemos ciertos problemas en esta existencia, hay una causa que no vemos, pero que está ahí archivada en el plano espiritual. ¿Y por qué Dios no nos permite recordarnos el pasado? Porque es amoroso. Porque si nosotros nos recordáramos cosas que hicimos terribles del pasado, ¿cómo nos sintiéramos ahora? Ni siquiera nos tendríamos capacidad de ver a las personas, nos sentiríamos avergonzados. Si es que somos... o alguna cosa buena que hicimos. Cuando es una cosa buena. El ego. Eso sentimos bien, pero el ego va elevándose. Entonces tenemos que ser cuidadosos en esos sentidos. Esto es extraído del Evangelio según el Espiritismo. Dice, vale pues más para la felicidad del hombre ser pobre de espíritu en el sentido del mundo y rico en cualidades morales. Me encanta esa parte, porque nosotros muchas veces pensamos o estamos entre el mundo con nuestros hermanos y nos dices que mire, yo quiero tener rico, tener mis bienes, tener todo lo necesario para yo ser feliz.
Y en lo personal, yo conozco muchos amigos que ellos tuvieron todo lo que ellos querían y les pregunto, ¿sos feliz? Fíjate que no, creí que iba a estar feliz. Aún no. Entonces, ¿qué te falta? No sé. Entonces uno contacto, platica en base a la religión que pudiera tener para ver si está participando más en su religión, participando más en la parte de la espiritualidad, porque no es tampoco la intención de un espírita venir y cambiarle su postura, cambiarle su doctrina, no, pero que se adentre más, que participe más, que se sienta más lleno, participando así como ustedes participan. El hecho de venirse ustedes de allá, de Honduras para acá, y poder convivir en una participación espiritual, ¿cómo se siente? Se nota en sus rostros la felicidad, la satisfacción, la energía que transmiten ustedes, uno la percibe. Y les agradecemos también porque la están transmitiendo, nos la están compartiendo a nosotros. Entonces, dentro de estos elementos, tenemos que tener amor para todos. Amor para nuestros enemigos. Aquellos que nos quieren mal, pero debemos que queremos. Amistad. Claro, a veces nos cuesta tener amistad, pero dentro de la amistad que podamos nosotros tener, ser francos, bondad, hacerlo con gusto las cosas. La confianza, por supuesto, se va ganando la confianza y hay algunos que se aprovechan de esa confianza. Ellos son los que pierden, uno no. Entonces ahí es donde tenemos que ser muy, muy cuidadosos, porque mi papá, cuando nosotros éramos pequeños, nos solía decir que no te cambien tu conducta. ¿Cómo así? Si vas a ver una serie de acontecimientos, si muchas personas van a hacer ciertas cosas muy fuertes para contigo, tú sigues siendo la misma persona. Y tenía razón. Con el correr de los años, y a veces uno se revela, se enoja, se molesta. ¿Cómo es posible? Pero mantener una postura de calma y de respeto. ¿Qué hizo el Maestro Jesús de Nazaret? La paz. La paz. Mi paz os dejo y mi paz os doy. La fraternidad, el honor, ser honorables, la justicia, dentro de lo que cabe en el medio en donde nos encontramos. Tratar la manera de ser lo más justos posible. Porque sabemos y recordemos, estamos en un mundo de expiación y prueba. Eso significa que prevalece más la maldad, pero que está en cada uno de nosotros ser el cambio, ser la transformación, ser la luz. El ejemplo. Muchas gracias. Por supuesto, siempre cuidando lo que decía el ego, porque yo me siento bien por estar sintiéndome feliz de poder compartir, pero después ese ego, si estaba adentrándose de un lado y de un flanco y del otro flanco, porque recordémonos, no solo estamos acá físicamente, hay entidades que van a hacer lo posible para irnos minando de ideas, van a hacer lo posible para que nosotros, van a evaluarnos primeramente, cuáles son nuestros lados débiles, y ahí van a atacar y atacar y atacar. Entonces, por eso menciona el Maestro Jesús, orar y vigilar. La oración para poder estar en contacto directo con el Padre, y la vigilancia para estar atentos a no caer en tentación. Por eso cuando dicen esa parte de la oración del Padre Nuestro, perdón, no nos dejes caer en tentación. Cuando lo asimilamos y lo entendemos una y otra vez, sí, hay que estar atentos. Vigilando. Sí. Dice, todo aquel que se eleva será rebajado. Entonces, vemos la importancia de ser simples, de hacer nuestra tarea, cumplir con nuestra tarea sin que nos estén diciendo haga esto, lo, y participando, y por supuesto estamos aprendiendo dentro de esas actividades. En ese mismo tiempo los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Jesús, habiendo llamado a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo, en verdad os digo, que si no os convirtieseis y no os volvieseis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Y por qué? Porque el niño todavía es sencillo. Es que es sincero. Es sincero. ¿La querés ella? No. ¿Querés esto? No. Pero aprender de esa sinceridad, de esa simplicidad, porque cuando ya somos adultos, somos sigilosos y analizamos. A ver, hipócritas. Sí. Evitar la hipocresía. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque nos enseña la doctrina a ser
justos, a ser nosotros. Pero claro, el hombre viejo ya no, aquel que hacía daño ya no, sino el hombre nuevo, la mujer nueva, que se va transformando y va transmitiendo, porque la verdad, si nosotros nos ponemos a analizar, ustedes las mujeres tienen ese sexto sentido, tienen esa luz interna que nos transmite ese amor increíblemente y uno se siente acuerpado, acogido, porque tienen esa habilidad. Pero también tomemos en consideración que en una encarnación van a ser mujeres y en otra pueden ser hombres. Entonces se va balanceando esa situación y vamos aprendiendo que se va teniendo ese equilibrio. Dice: pues todo aquel que se humillare y volviere pequeño como este niño será el mayor en el reino de los cielos, y todo aquel que recibe en mi nombre a un niño, tal como acabo de decir, es a mí a quien recibe. De San Mateo capítulo 18 versículos del 1 al 5. Vemos nosotros la espontaneidad, la sinceridad de los niños, pero también tomemos en cuenta, de 0 a 7 años nuestros queridos hermanitos pequeños tienen un contacto directo con el plano espiritual, y entonces ellos nos están aconsejando, y cuando nosotros estamos tristes, cuando nosotros estamos abatidos, y tal vez ese niño ni siquiera pertenece a nuestra familia consanguínea, ¡pum!, se acerca y nos toca la mano. ¿Qué te pasa? Y uno se derrite, porque como un niño con aquella simplicidad y con aquel amor nos dice: ¿te puedo ayudar? Idealmente nos ayuda, porque nos hace recordar la importancia de poder estar nosotros atentos a lo que nosotros estamos realizando en esta vida, en la transformación de nuestro ser, porque acá nos encontramos no de pasada o de paseo, sino nos encontramos para mejorarnos intelectualmente y espiritualmente, las dos alas del ángel. ¿Qué es lo que está sucediendo lastimosamente cuando el ser solamente toca la parte intelectual? Hace unas maravillas de inventos, de tecnología, fantástico, pero así uno se queda anonadado. Pero la parte espiritual, ¿qué sucede? Entonces ahí es donde ya no se equilibra, sino que está como mal, la balanza está desigual. Y lastimosamente es cuando algunas personas empiezan a hacer una serie de inventos en contra del prójimo. Imagínense una cosita así pequeña, un aparatito así para lastimar a muchos a través de ciertos químicos. Pero también hay algo justo. El escándalo es necesario. Así dijo el Maestro Jesús de Nazaret. Pero hay de aquel quien lo provoque. Entonces, cosa seria. Porque si yo soy quien provoca ese escándalo, tengo que pagar hasta el último céntimo y una parte más. Pero hay que hacerlo. Pero nos va a dar la oportunidad el Padre para poder corregir el daño que cometimos o que estamos cometiendo actualmente. Sí. Porque es soberanamente justo, soberanamente bueno, amoroso. Y nos quiere. La circunstancia es que nos da más experiencias, más oportunidades a través de encarnaciones. Mas aquel que quisiera ser el mayor será vuestro servidor, y el que quisiera ser el primero entre vosotros sea vuestro esclavo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida para la redención de muchos. San Mateo capítulo 20, versículos 20 a 28. El Maestro Jesús viene y lava los pies a sus discípulos. Y ellos dicen: no, Maestro, si tú eres nuestro Maestro, ¿cómo vas a lavar nuestros pies callosos, sucios? Y Él lo hace con amor. Recordemos, pensemos. En nuestro cuerpo, los pies a tierra necesitan descargar de una serie de energías pesadas que nosotros tenemos a nuestro alrededor. Entonces es como a tierra, toda esa energía llega a tierra y nuestro Maestro nos limpia, o le limpia a nuestros hermanos apóstoles para que puedan estar mucho mejor, para que puedan estar sanos. Y nos ponemos a analizar, nos toca hacer y seguir haciendo y seguir ayudando y seguir sirviendo y aprender de aquellos servidores que son incansables.
tal vez yo no puedo tener la capacidad que tienen ellos, pero hacer dentro de mi parte, trabajar. Y voy a ir aprendiendo, y de verdad, mis hermanos, nos vamos dando cuenta en determinado momento que conforme nosotros estamos haciendo lo que nos compete, lo que nos corresponde, sentimos una ayuda, casi que nos empujan, nos están apoyando y nos están acuerpando a hacer lo que nos toca realizar. ¿Por qué? Porque saben que lo estamos haciendo con buena voluntad y saben que a veces las fuerzas físicas no nos dan, pero las fuerzas espirituales están allí, siempre. Y eso lo vemos en cada una de las instituciones espíritas. Y ustedes se van dando cuenta cómo va progresando y va creándose esa multiplicación de ayuda y de servicio. El espiritismo viene a sancionar la teoría con el ejemplo, mostrándonos grandes en el mundo de los espíritus a aquellos que eran pequeños en la tierra. Nuestra querida Madre Teresa de Calcuta. Simple. Otra religión, pero nos enseña esa simplicidad, ese amor, ese cariño hacia los demás. ¿Cómo podemos nosotros ayudar a alguien si no tenemos nada? Oremos, estemos en presencia de Él. Y si está en nuestras posibilidades la imposición de manos a través de los pases magnéticos, magnífico. Y cuanto más nosotros estamos elevando nuestro pensamiento, cuanto más nosotros estamos pidiendo al Padre, a nuestros hermanos superiores, recibimos y somos instrumentos de ambos planos de la vida para poder ayudar. Y nos sentimos distintos, y nos sentimos felices, porque estamos trabajando, y porque también somos intermediarios, y también con ese tacto, ese cuidado, ese ojo de no caer en la vanidad, ni del ego, sino la simplicidad y la satisfacción de poder servir. Con frecuencia muy pequeños aquellos que eran mayores en ella y los más poderosos. Es que los primeros se llevaron al morir solo aquello que hace la verdadera grandeza en el cielo y no se pierden las virtudes, mientras que los otros tuvieron que dejar la constituía su grandeza en la tierra y no pueden llevarse fortuna, títulos, gloria, nacimiento, no tienen ninguna otra cosa. Llegan al otro mundo desprovistos de todo. Esta imagen quería tomar en consideración de la antigüedad, pero que es también reciente. Muchos, es que yo tengo el título, es que yo tengo capacidad para esto, capacidad para lo otro. Lo que platicábamos, nos vamos llenando de una serie de elementos materiales, pero la parte espiritual también es importantísima. Nadie ha dicho que no nos preparemos, nadie nos ha dicho que no nos esforcemos para ese cambio. Por supuesto que no, pero que nosotros tengamos la conciencia de que qué es lo que ha pasado a través de las diferentes culturas, en los diferentes siglos. Desgracia. ¿Por qué? Por querer ser poderosos, entre paréntesis, querer mantener más poder, más riqueza, pero no querer ayudar al prójimo, sino perjudicarles. Pero la desgracia es personal. Sí, muchas gracias. Gracias, Jenny. La desgracia es personal porque a cada uno según sus obras. Acorde a lo que nosotros vamos a sembrar, eso es lo que nosotros vamos a cosechar. Jamás vamos a creer nosotros que nuestros papás, nuestros abuelos, las generaciones anteriores son los culpables de por qué yo estoy sufriendo. No. Uno mismo. Me permite. Por favor. Creo que son los hermanos evangélicos que dicen: ay, que estamos sufriendo nosotros las consecuencias de no sé cuántas generaciones atrás. Pero yo un día, haciéndome un análisis, digo yo, sí tienen razón, porque qué tal que yo sea mi tatarabuela, ¿verdad? Entonces de repente sí tienen razón. Muchas gracias por ese ejemplo. Muchas gracias, porque eso nos hace recordar, hay un libro, si ustedes no lo han leído, que se llama Hace 2000 años, con Publio Lentulus. Él se ve como él, pero como su abuelo, que había hecho de todo, y había sido déspota y todo, y va a ser lo que mencionaba Johnny. Entonces nosotros tenemos que ser muy cuidadosos para no tener ese tipo de siembras, y si ya lo hicimos, pues de alguna manera arrepentirnos y empezar a corregir. Hay una parte del libro Guía Práctica del Espiritista de Miguel Vives que nos indica: hiciste mal, haz todo el bien posible para corregir ese mal.
¿Cuánto tenés que hacer de bien? No sabes, pero tú haz todo el bien posible para corregir el daño que hiciste. Entonces ya se va uno restabilizando y se siente uno fortalecido porque dice, bueno, una esperanza para poder corregir el daño cometido. El espiritismo nos muestra otra aplicación de este principio de las encarnaciones sucesivas, donde aquellos que fueron los más elevados en una existencia son rebajados a la última posición en una existencia siguiente, y si fueron dominados por el orgullo y la ambición. Quería tomar estas dos imágenes, el quien está en la realeza y posteriormente está en la miseria. Una situación tan difícil, tan compleja. Y de verdad, cuando uno ya va adentrándose y va dándose cuenta de las situaciones difíciles de nuestros hermanos, ¡qué complejo! Nosotros, hace 14 años atrás, vino nuestro hermano Raúl Teixeira, espírita brasileño, y comenta en una plática que iba a la universidad a tomar un café, a comer un pancito con sus compañeros, y de repente en una esquina vio a alguien que estaba sacando de la basura comida, pero había una gran placa al fondo. Y entonces, pero él se sintió tan mal, porque él iba a ir a un restaurante fino, todo limpio, todo, sentarse, tener su servilleta y todo, y sus compañeros, ¿qué vas a comer? Yo no, pero venimos a comer, sí, pero yo no. O sea, él no podía borrar de su cabecita esa imagen de este hermano que estaba en una situación tan terrible. Entonces mentalmente dijo, bueno, voy a comprar un plato, se lo voy a llevar, y para que coma. Y su guía espiritual mentalmente le dijo, no. Y entonces dice, ¿por qué? Mentalmente. Porque tú viste la placa que estaba arriba, ¿sí? Que era un político déspota de aquel entonces de Brasil, sí, pues es él, y que ahora está en esa posición. Él te va a recibir el plato, pero ¿qué va a hacer? Lo va a tirar al suelo, y del suelo va a comer. Por esa situación en que él mismo creó. Entonces, cuando uno va recibiendo esos ejemplos, y uno va analizando las situaciones de nuestros hermanos, hay que valorar todo lo que tenemos. Hay que valorar la casa, hay que valorar la familia, hay que valorar la ropa, hay que valorar lo que nosotros tenemos y agradecer infinitamente. Gracias, Padre, por esta vida que me estás brindando, esta oportunidad que me estás dando para poder seguir progresando y seguir aprovechando esta existencia. Misterios ocultos a los sabios y a los prudentes. Entonces Jesús dijo estas palabras: Orino gloria, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habéis ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes, y por haberlas revelado a los sencillos y a los pequeños. San Mateo capítulo 11, versículo 25. Nos revelan la instrucción de esa comunicación con los espíritus. Nos dan la oportunidad de que nosotros, a través de los libros, de la codificación de Allan Kardec, podamos nosotros conocer un poco más. Pero no solamente es conocer, es adaptarlo a nuestra vida cotidiana. Porque yo puedo ser una biblioteca andante, decir esto, decir aquello, según tal, pregunta tal, respuesta tal. Yo me lo sé. Pero en mi vida, ¿cómo soy? Soy un desgraciado, lastima, hierro. Les digo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están aquí? Cuando yo estoy en la calle, soy un déspota que nadie me aguanta. Entonces, yo tengo más responsabilidad, porque cuanto más se nos da, más se nos va a pedir y más exigir nuestro Padre. Está dentro de las leyes establecidas, y nosotros tenemos que ir aprendiendo día con día. El amor del Padre es infinito, nos permite sentir esas vibraciones, nos permite también comprender a aquellos que no nos comprenden y que hacen lo posible por ponernos el pie en determinado momento para que nosotros caigamos o zancadilla. Pero hay que respetarles y hay que quererles. Lo mismo sucede hoy con las grandes verdades reveladas por el espiritismo. Ciertos incrédulos se asombran de que los espíritus hagan tan pocos esfuerzos para convencerles. Es que estos últimos se ocupan de aquellos que buscan la luz de buena fe y con humildad, con preferencia a aquellos que creen poseer toda la luz y que piensan al parecer que Dios debería estar muy feliz en conducirlos para así probándoles que existe. Cuando nosotros vamos hablando con algunas personas con respecto a la doctrina espírita, con respecto a la espiritualidad, con respecto al mundo paralelo, hay algunos que no lo reciben con: miren, yo algo así sentía, me parece interesante, puedo leer, puedo conocer, y empiezan a leer. Muchos de ellos ni siquiera han participado en reuniones espíritas,
ni siquiera han conocido con respecto a comunicaciones mediúnicas, pero se les hace muy fácil, comprensible, entendible. Y por eso acá nos comentan, ¿por qué se les hace tan fácil? ¿Por qué? Por la simplicidad y la humildad que debe existir para poder nosotros recibir la información que nos están dando, para que nosotros aprendamos con amor. Todo es amor. Y a veces algunas personas dicen, pero ¿cómo es todo amor si usted ve tanto odio, tanto salvajismo, tantas cosas feas allá afuera? Pero está en ti tu amor para con los demás. Y si los demás, algunos no quieren aceptarlo, pues es cuestión de ellos, perdónalos. Claro, llega un punto en donde ya vamos aprendiendo eso, porque hay momentos en donde uno da un cariño, da un amor y recibe una bofetada y recibe golpes fuertes. Entonces respetarlo, pero por eso tenemos que irnos armándonos de valor y armándonos de paciencia, de confianza, de fortaleza. Y nuestro Padre nos brinda esa fe, y nuestro Padre nos brinda esa fortaleza para que nosotros estemos mucho mejor. El poder de Dios brilla en las pequeñas como en las grandes cosas. Pensemos, no sé si ustedes saben aquellas moscas que tienen una lucecita, luciérnaga le decimos. Sí, es una pequeñez y tiene su luz propia, pero cuando vemos una serie de lucecitas, ¡wow! Maravilloso, fantástico. Cuando era pequeño me asustaba porque no lo entendía, pero ya con el tiempo uno va entendiendo. De lo pequeño a lo grande. Ahora cuando estamos viendo el gran sol, nos alejamos y nos ponemos bajo el sol y nos damos cuenta que el propio sol nos da vitamina D, nos está transmitiendo energía, nos está dando luz, fuerza. Entonces, realmente toda la creación del Padre es esa energía que nosotros debemos de canalizar correctamente. Allí es donde nos toca a nosotros ayudar a aquellos hermanos que son mediums y que canalizan incorrectamente esa luz. ¿Por qué? Porque cobran, porque lastiman, porque hacen cosas feas en contra de nuestro prójimo. Allí es donde nos toca a nosotros brindarles esa luz para que ellos no compliquen más su experiencia carnal para una futura. Nuestro Padre nos ha brindado leyes, nos ha brindado luz, nos ha dado todo lo necesario para que nosotros no nos lastimemos más, no hagamos más cosas que no debemos hacer, negativas en contra de nuestros hermanos. Dios no quiere abrirle los ojos a la fuerza, puesto que les gusta tenerlos cerrados. Ya les vendrá su hora, pero primero es necesario que sientan las angustias de las tinieblas y reconozcan a Dios y no la casualidad en la mano que hiere su orgullo. Emplea para vencer la incredulidad los medios que les conviene según los individuos. No corresponde al incrédulo prescribirle lo que debe hacer y decirle: si quieres convencerme, es preciso para ello escoger esta o aquella manera en tal momento más bien que en tal otro, porque este momento es de mi conveniencia. Hay algunas personas que igualmente dicen: yo teniendo las cosas presentes no se las voy a creer. Son como nuestro hermano Santo Tomás. Teniendo, no lo creen. Y acá nos menciona que a veces en determinado momento nuestros hermanos quieren estar cerrados. Bueno, se llegará su momento. Tenemos el libre albedrío. Mi Padre, nuestro Padre, nos ha permitido la oportunidad de que cada uno de nosotros nos esforcemos, cada uno de nosotros tengamos la libertad de conciencia, la libertad de actuar, la libertad de pensar, la libertad de saber hacer lo correcto. Y de hecho, ¿quién nos ayuda a hacer lo correcto? Nuestro guía espiritual. A través, porque Él fue asignado por nuestro Padre para decir: no vayas por este camino, te estás desviando, te vas a desviar más y te vas a hacer mucho daño. Entonces, estará en nosotros escucharlo o no escucharlo, seguir el camino recto o desviarnos. Pero lo mejor es seguir el camino correcto para poder evitar más problemas y ser felices cuanto mayor se hagan las cosas correctamente. Ahí es donde se aplica a escuchar nuestra conciencia. Muchas gracias. Cuando nos el libre albedrío, conciencia y libre albedrío. Gracias por ese punto de la conciencia. Cuando nosotros hacemos algo malo, ¿qué nos sucede? ¡Pum! Y ¡pum! Y nos repite la conciencia: hiciste daño a tal hermano, le cometiste tal falta a tal hermano. Y uno dice:
voy a hacer todo lo posible a cerrar mis ojos, pero nuestra conciencia es el justo juez que nos dice: no vuelvas a cometer esta falta, no vuelvas a lastimar a tu hermano y a tu hermana, pídele disculpas y corrige. Se nos da la oportunidad del Padre de arrepentirnos, pedir disculpas y nos toca corregir. Y en la vida es así también. O sea, nos arrepentimos de lo que hicimos porque ya queríamos abrir los ojos y ahora nos toca pedir disculpas y posteriormente corregir. Y como decía en un momento dado, no podemos decir: es que miren, con respeto a la religión, es que como yo ya acepté a mi Maestro Jesús, yo ya estoy limpio. Es incorrecto. O decir también es que Satanás me empuja. Es ese punto. Fíjense que no solamente cuando menciona de Satanás, sino que a veces dentro de la doctrina espírita dicen algunos hermanos: es que un espíritu a través de él yo hice tal cosa, pero no fue mi culpa. ¿Cómo que no fue nuestra culpa? Nosotros somos responsables de nuestros actos. Nos puede decir: mira, hazle pero yo no quiero, entonces no, hazlo, no, porque está el libre albedrío que está nuestra querida hermana. Por eso, vigilar y orar. Orar y vigilar. Muchas gracias. Dice: emplea para vencer la incredulidad los medios que le conviene según los individuos. No corresponde al incrédulo prescribirle lo que debe hacer, sino que tener en cuenta cómo vamos a poder nosotros ir abriendo brecha, pero de la forma más justa y correcta. Instrucciones de los espíritus: el orgullo y la humildad. La humildad es una virtud muy olvidada entre vosotros. Los grandes ejemplos que se os han dado se han seguido muy poco. Y sin embargo, sin humildad, ¿podéis acaso ser caritativos con vuestro prójimo? Pensemos en Saulo de Tarso y pensemos en Pablo de Tarso. Saulo de Tarso en su momento, orgulloso, conocedor por supuesto de las leyes, y él hacía todo lo posible, incluso mataba, lapidaba a través de tirar las piedras a nuestros hermanos, porque él creía que estaba en lo correcto. ¿Y qué es lo que ve nuestro Padre Celestial en nuestra vida? La intención. Y bien, entonces le va conduciendo el Maestro Jesús, y a la entrada de Damasco: Saulo, ¿por qué me persigues? Y va a buscar a alguien conocedor de la buena nueva para también agredirlo. Y después él va aprendiendo. Tenemos la oportunidad de poder estudiar el libro Pablo y Esteban, en donde nos narra nítidamente la parte material y la parte espiritual. Y conforme nuestros hermanos, cuando son negativos y sus compañeros negativos pasan al plano espiritual, se acercan a ellos para darles más ideas, para hacer más cosas feas. Entonces se impresiona a uno más, pero le hace a uno comprender mejor la importancia de dar lo correcto, hacer lo correcto y evitar más hacer lo que vamos a procurar no evitar, pero vamos a evitar hacer daño y vamos a dar lo mejor de nosotros, y lo podemos hacer, está en cada uno de nosotros. O no, porque ese sentimiento nivela a los hombres, les dice que son hermanos que deben de ayudarse entre sí y los conduce al bien. Sin humildad os engalanáis de virtudes que no tenéis, como si llevaseis un vestido para ocultar las deformaciones de vuestro cuerpo. Acordaos de aquel que nos salva, recordad su humildad que tan grande le hizo y le elevó por encima de todos los profetas. Cuando nosotros pensamos en Jesús, ¿cómo lo vemos? Humilde, con un ser de luz. Y cuando nos dicen, piensen en el Maestro Jesús, en su mirada simple, pensamos en una mirada serena y profunda, transmitiendo esa paz, esa armonía, ese amor, y nos hace cambiar. La humildad de nuestro Maestro, que un ser superior, muy muy superior, viene, retorna a reencarnar al planeta Tierra para darnos a conocer la buena nueva, para la transformación de cada uno de sus hermanos pequeñitos que todavía se niegan a querer cambiar, pero nos da esa oportunidad, no solamente a través de sus parábolas, no solamente a través de su ejemplo, de la simplicidad de él.
El orgullo es el terrible adversario de la humildad. Si Cristo prometió el reino de los cielos a los más pobres, fue porque los grandes de la tierra imaginan que los títulos y la riqueza son recompensas dadas a su mérito y que su esencia es más pura que la del pobre. Creen que esto se les debe y por eso cuando Dios se lo retira, le acusan de injusto. Hoy visión y ceguera. ¿Acaso Dios hace distinción entre vosotros por el cuerpo? ¿No es igual la envoltura del pobre que la del rico? Sí. Las experiencias son distintas, pero que el Padre nos brinda la oportunidad de entender que nace en cuna de oro, magnífico, hay responsabilidades grandes, porque también dentro del hecho de estar en esta cuna de oro, tiene que aprovechar su existencia para poder conducirse correctamente. Y también aquel que está en la miseria, conducirse correctamente y no ser vándalo, no volverse alguien que quiera perjudicar al prójimo. Ambas experiencias nos van a servir para aprender. Y que en su momento, Dios sabe por qué estamos en la posición que estamos, pero que aprovechemos la misma para seguir adelante. Orgullosos. ¿Qué vivías antes de ser nobles y poderosos? Tal vez estuviste más abajo que el último de vuestros criados. Si alguien me comenta esto a alguien que es muy orgulloso, jamás, yo nunca estaré en esa posición. Vemos ahí el orgullo herido. Entonces, procuremos nosotros quitar eso, que si todavía está dentro de nosotros, evaluarlo. ¿Qué es lo que nos manifiesta el Maestro Jesús de Nazaret? Mírate al espejo, obsérvate, haz un autoanálisis y date cuenta dónde tú estás fallando. No es necesario que lo sepa ella, aquel. No, tú, date cuenta, con sinceridad, qué es lo que te hace falta cambiar, qué es lo que te hace falta transformarte en ti para mejorar. Y no, respirar profundo, porque se va a ir dando cuenta, cuando lo hace con sinceridad, cuáles son los puntos que tiene que trabajar para la transformación de uno. Todos los hombres son iguales en la balanza y solo las virtudes los distinguen a los ojos de Dios. Todos los espíritus son de una misma esencia y todos los cuerpos están moldeados con igual masa. Entonces ahí vemos cómo en determinado momento, viendo la parte física, donde nuestros hermanos científicos, excelente, hacen unos trabajos impresionantes, pero quieren hacer el clon porque según ellos solo estamos formados de masa, de cuerpo, nada de espiritualidad. Y eso es lo que les hace falta para poder comprender que cada uno de los cuerpos en los cuales nosotros habitamos son espíritus individuales que están en proceso de elevación, en proceso de rescate, en proceso de transformación para el mejoramiento. De regeneración. Estamos en un mundo de regeneración, en un mundo de situaciones en las cuales nosotros vamos a ir cambiando, en el mundo de expiación y prueba en el cual estamos, pero vamos a posteriormente estar en el mundo de regeneración. Por supuesto que esto va a llevar cierto tiempo, pero nuestros mismos hermanos nos están indicando que nos preparemos. ¿Por qué? Tomando en cuenta lo que dicen nuestras hermanas de la regeneración, porque hay un planeta en donde es primitivo. Si nosotros no cambiamos, vamos a regresar a ese planeta primitivo. Y entonces cuando nosotros escuchamos, pero ¿cómo es posible? Eso sería como retroceder jamás. Es impresionante, pero si nosotros nos ponemos a analizar de que aquel que hace mucho daño, pero tiene una inteligencia increíble, pero hace daño acá y es trasladado a ese mundo primitivo, es un líder, porque conoce, porque sabe, pero aquel líder que conoce y sabe se siente re mal, oprimido por ese ambiente agreste, ese ambiente primitivo, difícil, oscuro. Pensemos cuando vamos a un lugar donde está cavernoso, donde hay mucha suciedad, ¿cómo nos sentimos? Con inmundicia, hasta queremos mejor alejarnos y estar ahí permanentemente por cierto tiempo. Entonces ya nos hace recapacitar, ya nos hace pensar. Y todos vosotros los que sufrís injusticia de los hombres, sed indulgentes con las faltas de vuestros hermanos, diciéndoos que vosotros mismos no estáis libres de censura. Eso es caridad, mas también es humildad. Si sufrís por las calumnias, doblad la frente bajo esta prueba. ¿Qué os importan las calumnias del mundo si vuestra conducta es pura? ¿Acaso Dios no puede compensaros? Sobrellevar con valor
las humillaciones de los hombres, es ser humilde y reconocer que solo Dios es grande y poderoso. Muchas veces nosotros vamos a ser calumniados, más cuando nosotros estamos queriendo hacer el bien, más cuando nosotros participamos en las actividades espíritas. Los mismos hermanos de la doctrina, algunos van a hacer cosas feas y nos van a señalar en cosas desagradables. Y en algunos libros manifiestan que el peor enemigo del espíritu es el mismo espíritu. ¿Pero por qué? Porque no ha estado convencido de su transformación y le tenemos que respetar, perdonar, ayudar, servir, orientar, guiar, iluminar. Pero no decir, es que yo lo voy a iluminar para que se den cuenta que yo soy superior. Ahí, solamente en esa actitud mía, estoy mal. ¿Por qué? Porque estoy dando a conocer a los demás que soy orgulloso. Simple. Nosotros tenemos que ir comprendiendo y transformando nuestras vidas. Despertad, mis hermanos y amigos, que la voz de los espíritus conmueva vuestros corazones. Ser generosos y caritativos sin ostentación, es decir, hacer el bien con humildad, que cada uno destruya poco a poco los altares levantados al orgullo. En una palabra, ser verdaderos cristianos y tendréis el reino de la verdad. No dudéis más de la bondad de Dios cuando de ella os da tantas pruebas. Nosotros hagamos nuestra parte de servir, de ayudar, de amar, de querer, y si nos damos cuenta que hay hermanos que hacen todo lo posible por querernos perjudicar, oremos más por ellos. Empecemos en la oración, porque ni siquiera yo me puedo acercar a esa persona o a este hermano porque me incomoda, me desestabiliza. Entonces, empezar a hacer oración para que en su momento, cuando ya nos podamos acercar, tranquilos, o por lo menos ya nos vamos respetando, ¿verdad? Claro, eso no se puede decir que de la noche a la mañana va a haber ese cambio, por supuesto que no, pero hacer la diferencia, y hacer la diferencia es poder nosotros comprender el amor magnánimo del Padre. Misión del hombre inteligente en la tierra. No os sintáis orgullosos por lo que sabéis, porque ese saber tiene límites muy estrechos en el mundo en que habitáis. Lo que platicábamos en un inicio con respecto a los hombres de ciencia. Pero aún suponiendo que seáis uno de esos personajes inteligentes de este globo, no tenéis por esto ningún derecho de envaneceros. Si Dios en sus designios os ha hecho nacer en un medio donde pudiste desarrollar vuestra inteligencia, es que quiere que hagáis uso de ella para el bien de todos. Para el bien de todos. Si tiene esa capacidad, entonces va a hacer algo productivo para el bien de nuestro prójimo. Y para ir aprendiendo la simplicidad. Ese es el hombre cabalmente inteligente, para transmitir esa inteligencia. Hay algunos que tienen dificultades en el aprendizaje, ayudarles. Y es impresionante. Aquellos que les ha costado conocer, pero tienen un tutor que les cuida, les asesora, les atiende, y llega a ese cambio, esa transformación, y ese ser que todavía tenía ciertas dificultades se va transformando, porque cada uno de nosotros somos piedras en bruto, diamantes así fuertes, que en un momento dado va a brillar, va a iluminar, porque eso es lo que somos, parte de esa creación que el Padre nos ha brindado. Solo que para que brille tiene que ser sometido En muchas gracias, ese cambio. Exactamente. Nosotros sabemos que a través de nuestros diferentes hermanos artesanos, para poder crear una obra maravillosa, es a través de golpe, a través de fusión, a través de calor, a través de diferentes circunstancias. De la misma manera, como dice nuestra querida hermana, así va a ser nuestra vida. Pero que tengamos nosotros el apoyo del Padre. ¿Y qué nos invitan nuestros hermanos espirituales a hacer? Oración, para poder fortalecernos. Y algunos dirán, es que ustedes son unos fanáticos. Fanático es aquel que desconoce por qué lo está haciendo, que solo lo repite y lo repite y lo repite. Pero aquel que conoce, para tener la fuerza, para tener el coraje, para poder tener las energías por parte del Padre, para poder salir adelante, saben que incluso en los diferentes libros espíritas, a través también de las diferentes comunicaciones de nuestros hermanos, a través de los medios, nos indican: cuando vosotros estáis orando, vosotros nos permitís acercaros a vosotros y brindarles luz, y brindarles ideas, y brindarles sugerencias para que vosotros estéis en una mejor posición. Entonces uno, cuando lee ese tipo de lectura, cuando escucha a nuestros hermanos, dice: ¡oh, qué excelente! Se siente uno emocionado, se siente uno feliz, se siente uno escuchado.
Y realmente lo estamos siendo. Solo que como vivimos en un mundo netamente material, quizás en momentos dados se nos olvida que hay seres afines a nosotros que quieren nuestro bienestar, parientes, guías, familiares, como también hay otros hermanos que se las quieren cobrar. De verdad. Y en grande. Se las quieren cobrar. Entonces nos toca a nosotros hacer nuestra mejor parte. ¿Por qué? Porque a través de un cambio sincero por parte nuestra, evitamos que estos hermanos nos sigan lastimando y darles a conocer nuestro cambio verdadero, nuestra transformación. Por supuesto, desconocemos si eso va a ser por poco tiempo o por mucho tiempo, pero también esto nos va a servir para poder transformarnos en el día a día. En un momento dado, me recuerdo que nos hizo un comentario nuestro hermano brasileño Aníbaldo Pereira Franco, que había un espíritu que lo atormentaba, que estaba ahí casi que a la par de él durante más de 30 años. Pero él mismo comenta, me ayudó mucho, porque algo que iba a hacer mal, me veía, entonces yo, o sea, ya los pensamientos, ya las ideas, ya tomándolo de una forma de corrección, de transformación y de cambio. Dice, porque es una misión que os da, poniendo en vuestras manos el instrumento con cuya ayuda podéis desarrollar a vuestra vez las inteligencias atrasadas y conducirlas a Dios. Así de sencillo. Por último, la inteligencia es rica en méritos para el futuro, pero con la condición de ser bien empleada. Si todos los hombres dotados se sirviesen de ella según los designios de Dios, la tarea de los espíritus sería fácil para hacer avanzar a la humanidad. Y felizmente muchos hacen de ella un instrumento de orgullo y de perdición para sí mismos. El hombre abusa de la inteligencia como de todas las otras facultades, y sin embargo no le faltan lecciones que le adviertan que una mano poderosa pueda quitarle aquello que ella misma le dio. Nosotros aprovechemos el avance tecnológico que está en nuestro medio para bien, que podamos nosotros a través incluso de estos medios de comunicación seguir dando y transmitiendo la buena nueva, como los cristianos en este caso, reconocer que existe ese mundo paralelo, que son nuestros hermanos en el plano espiritual y nosotros acá presentes, que podamos nosotros servir así como ustedes sirven, con esa bondad, con esa entrega, con ese cariño, porque se siente, se percibe, que podamos nosotros sentirnos fortalecidos en el nombre de Dios Todopoderoso, porque realmente cuando lo estamos sintiendo de esa manera, nos vamos transformando, y así es como nosotros tenemos que hacer las cosas como Dios manda, de una forma correcta, de una forma buena, para la transformación de nuestro espíritu. Muchas gracias.